Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19, por favor. En Mateo capítulo 19, por favor. Y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 19, del versículo 16 hasta 22. Y permíteme ponerlo en su contexto. En la pizarra tengo el bosquejo que se encuentra en sus separatas, donde llegamos hoy día a punto número 4. A punto número 4, donde le quiero llamar su atención, porque el asunto aquí se trata de, no se olvide, estamos hablando del joven rico. Y mucha gente cree que están hablando de dinero. Pero en ese concepto lo voy a tratar porque así es común y corriente que la gente lo piensa, ¿no? Y habíamos hablado de que cómo entra un rico en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta es cómo que tú defines quién es un rico. Si lo piensa bien. Y habíamos hablado del primer paso, busca la vida alterna. El segundo paso, aprende que solo Dios es bueno. El tercer paso, guarda los mandamientos. Y aquí no nos quedamos estancados. Porque para nosotros la idea de guardar los mandamientos en la época de gracia es un poco afuera de orden para nosotros. Y el punto número 4 es entrega cuanto eres y tienes a Cristo. Eso es negarse a sí mismo. El cuarto paso para entrar en el reino de Dios es dar cuanto uno es y tiene y tener a Cristo. No te sirve a dar lo que tiene si no te has entregado a Él. Es como la gente que quiere comprar un boleto a entrar en el cielo. Pero nunca entregan su vida, nunca entregan su corazón. Aquí es donde yo quiero llegar a este cuarto punto, por favor. Vamos a leer nuestras escrituras. Aquí en Mateo capítulo 19. Del versículo 16 hasta 22, por favor. Vamos a leer aquí. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Y aquí se le acercó uno y le dijo, este joven rico, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Es aquí donde básicamente descubrimos la espiritualidad de muchas personas, ¿no? Y eso se reveló en la vida de este joven, ¿no? Muchos amén, mucho gloria a Dios, mucha afirmación, mucho de acuerdo, hasta que tú le tocas la cartera a una persona. Es cuando tú vas descubriendo realmente dónde han depositado básicamente sus vidas. Es ahí donde tú lo vas a descubrir. Lo que quiero hacer es llegar al punto número 4 en sus separatas, ¿no? Hablando del punto del versículo 21-22 específicamente, ¿no? Porque en la segunda media hora tenemos al hermano Héctor para ayudarnos otra vez con el Evangelio. Y note que el cuarto punto es negarse a sí mismo. Aquí está el punto, negarse a sí mismo. El cuarto paso para entrar en el reino de los cielos es dar cuanto uno es y tiene a tener a Cristo. La gente solamente escucha, tiene. No escuchan lo que uno es. Y ahí es donde se quedan estancados, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente ellos traducen todo eso, mi cartera, mi bolsa, ¿no? Nota lo que Jesús le responde. Ahora, te recuerda que ya tenemos semanas hablando de esto. Y Jesús conoce el corazón de este joven.
Esa es la parte. Nunca he hablado con una persona y tú conoces su corazón, tú conoces sus motivos, tú conoces sus intenciones, tú conoces sus pensamientos, ¿no? Ahora, ellos lo niegan, pero tú lo conoces muy bien. Y tú dices una palabrita clave, una frase clave, una oración que traspasa sus labios que son clave y de repente ellos reaccionan inmediatamente. Es precisamente lo que hace Jesús aquí. Y le dijo, si quieres ser perfecto, porque así se presentó, maduro, completo, ya mayor en la fe, se las sabía todas, ¿no? Y Jesús le dijo, bueno, si ese es el caso, dijo, si quieres ser perfecto, en versículo 21, ve y vende lo que posees y da a los pobres. Y tendrá tesoros en los cielos, ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Ahora, note la razón por qué se fue triste. Su enfoque estaba en lo que él tenía. La idea de soltarlo, él se identificó, toda su identidad era en lo que él poseía. Sin darse cuenta que sus posesiones lo estaban poseyendo a él. Ese es el asunto, ese es el engaño. Pregúntale a un rico, ¿ves? En términos económicos, ¿cuánto más tú quieres? Y siempre dice, un poquito más, un poquito más, un poquito. Bueno, si es que somos honestos, el pobre es igual. La única diferencia es que el pobre siente el derecho que puede justificar en su crítica contra el rico, ¿no? Pero tenemos las mismas actitudes, ¿no? Note bien, en sus separatas. Cristo sabía exactamente lo que el joven necesitaba, no lo que él quería. Esto le mostraba su rechazo hacia Cristo. Estaba acumulando riqueza en vez de distribuirla. Dios le había dado para que pudiera tener que dar a otros, pero estaba fallando en amar y ayudar a su prójimo, estaba lejos de hacer lo que debía hacer. Ahora, por favor, note lo que dice en Efesios capítulo 4, porque este es uno de los versículos pequeñitos, pero picosos y mal entendido, mal aplicado o ignorado, básicamente. En Efesios capítulo 4, mira lo que dice en versículo 28. Ahora, el contexto es que el apóstol Pablo se está dirigiendo, y te recuerda que la iglesia de los Efesios, ¿no? Es una iglesia, una de las más dotada, apreciada, bendecida en todo el imperio romano fue la iglesia de Éfesos. Tenía los mejores predicadores, Apolos, Timoteo, Pablo. ¿Entiendes? Tenía un sinfín de los mejores eran los pastores en esa iglesia, terminando con Juan, el que termina en la isla de Patmos encarcelado, y cuando él por fin ya de 94, 95 años, por fin sale de la prisión y él regresa a Éfeso. Él tenía, la iglesia de Éfeso tenía los mejores maestros y predicadores. Una iglesia bien instruida, pero una iglesia que se había restringido en su dar. Llegó el momento de apretar las bolsas y comenzaron a actuar igual como la cultura. Este es el trasfondo de Éfeso. Y ahora Pablo se dirige a este tema en Efesios capítulo 4, versículo 28 y dice, el que roba, no robe más. Punto. Él no estaba para él no se preocupó de la reacción del pueblo. ¿No estás acusando de qué? Eso se la cantó bien claro. Fue directo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos de lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahora, note la última parte. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. En breve, ¿cuál es el propósito de un trabajo? Proveer, ¿no? Para su familia, ¿cierto sí o no? Para ti mismo, para tu familia, ¿cierto sí o no? Ese es el problema, que la mayor parte de la gente solamente lo ve exclusivamente para eso. Está como la oración, Señor, bendice los míos y los demás que se vayan con los píos. Es básicamente la actitud de muchos en las iglesias. Señor, bendice los míos, los míos, los míos. El problema de ustedes es el problema de ustedes. Y Pablo viene a atacar ese pensamiento cultural, ese pensamiento mundano.
Ahora note el principio, la última frase del versículo 28. Dice, a fin, con el propósito de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ponerlos en términos más sencillos todavía. Se supone que cada familia va a preparar un presupuesto, ¿no? Tú sabes que tú tienes X cantidad de ingresos y tú conoces muy bien sus egresos, ¿cierto? ¿No? Ahora, tú no puedes vivir más allá de lo que entra, se supone, ¿no? Aunque hoy día el crédito es la ilusión más grande del mundo, ¿no? Y se encuentran encarcelados, ¿no? Por su propia, ¿no? Codicia. La idea es que en su presupuesto, es interesante cuando lo estudia en la historia de Éfeso, ¿no? La idea era esto. Ángel, tú tienes un trabajo, tú tienes su presupuesto, pero dentro de ese presupuesto tú tienes tu familia, tus gastos familiares, ¿no? De su hogar, pero de ese presupuesto usted debe de apartar dos cosas. Una porción, como lo dice en el Antiguo Testamento, de la grasa, ¿no? Ahora, nosotros, el término grasa para nosotros hoy en día es un término de asco. ¿Quién va a comer la grasa? Bueno, porque no entiende cómo lo usa Dios. La grasa en el Antiguo Testamento era la mejor parte, la mejor porción. Nosotros lo tenemos al revés, la peor parte. Entonces, la parte más suculente se lo tiene que ofrecer a Dios. Y aquí Pablo toma este concepto de ahí. Ahora en su presupuesto usted aparta lo que le va a dar el Señor lo mejor. ¿Cierto, sí o no? Según la palabra. Bueno, aquí el silencio está gritando ahora. Entonces, mira bien, porque ya sabe que se está acercando a tu bolsa, ¿no? Y luego la otra parte era apartar un porcentaje. Ahora nadie te puede decir cuál es el porcentaje, porque cada presupuesto es diferente, ¿cierto? Sí o no. Pero tú siempre tenías que mantener un porcentaje aparte para el necesitado. Tú tenías que caminar las calles buscando el necesitado y compartir voluntariamente. Regrese conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice, a fin, en la última parte, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. En otra palabra, somos activos, estamos iniciando, no estamos reaccionando. Ahora, imagínense en un mundo, olvídate de los mundanos, ¿ok? Olvídate de los incrédulos, olvídate de los paganos felices, pero en un mundo de millones y millones, porque son millones, sobre millones de creyentes genuinos, caminando en el mundo con esa actitud. En vez de la otra que tenemos es, Señor, bendice los míos y que los demás se vayan con los píos. Es lo que está hablando Pablo. Este es el punto que le estaba clavando Jesús a este joven rico. Tenía más de lo que necesitaba. Y te recuerda que la semana pasada habíamos invertido bastante tiempo hablando de este concepto. Que él tenía una responsabilidad con su prójimo. Pero salimos con el paquete siempre de que, ¿y quién es mi prójimo? Y tenemos ese juego también, ¿no? Ahora, nota bien conmigo. Eso se separa. Lo que el joven rico necesitaba era precisamente lo que Cristo decía. Si quieres ser perfecto, es decir, realmente guardar los mandamientos y recibir el cielo, entonces públicamente a todos, sin lugar a dudas, que amas a tu prójimo. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿no? Y ven y sígueme. Eso fue lo que le dijo en versículo 21. Está bien claro. En nuestra lucha por proteger la gloriosa verdad de que el hombre es salvo por gracia y solamente por gracia, con frecuencia olvidamos otra gran verdad. Seguir a Cristo es servir y ministrar a nuestro prójimo.
Seguir a Cristo es negar completamente el ego, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Por esa razón Cristo dijo, y te recuerda que los discípulos se molestaron. En San Lucas capítulo 9, versículo 23, San Lucas 9, 23, le dijo y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Esa frase es una frase vulgar para nosotros. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mostramos que realmente amamos a Dios. Si no amamos y ministramos a nuestro prójimo encima del propio ego, entonces no amamos a Dios. El asunto aquí es claro, blanco y negro. El desafío que tenemos es que en nuestras emociones y sentimientos y pensamientos chuecos es que tú no entiendes. No, yo entiendo. Dios no entiende. Seguro que sí que Dios entiende. Es que estamos buscando que alguien se pone de acuerdo con nuestros sentimientos o se ponga de acuerdo con nuestros pensamientos. Esa es la realidad. Esa es la pura realidad. Pero nunca lo ponemos en esos términos. Cuando negamos al ego, dando todo lo que somos y tenemos, mira, la palabra es todo. Dice, no, papito, 5%, 20%, 20%, pero la palabra todo es una palabra vulgar para nosotros, todo. Cuando uno se fija en un desayuno con jamón y huevos, ¿no? ¿Cuál de los dos estaba comprometido? ¿Los huevos o el jamón? El jamón, por supuesto, ¿no? Lo dio todo, ¿es cierto, sí o no? La gallina solamente provee 2 huevos, nada más. Ese es el asunto aquí. Preferimos el gallina, si no, ¿me entiende? Mucho más que el lechón, ¿no? Si es que somos honestos. Cristo no fue la gallina en la cruz. Se comprometió en todo. Este es el principio que se está enseñando Cristo. Cuando negamos el ego, dando todo lo que somos, y tenemos en 1 Juan capítulo 4, versículo 20, y solamente entonces recibimos el cielo y los tesoros del cielo. Negar el ego, negar todo lo que somos y tenemos son palabras duras, pero es lo que Cristo demanda. Nuestros intentos a atenuar la demanda no lo anulan. Y siempre lo hacemos con pero. Mira lo que dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 20. Y dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Punto. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios quien no ha visto. Y lo escucho todo el tiempo. Amo a Dios, pero detesto a la hermana. ¿Cómo funciona eso? Exactamente cómo es que eso funciona. Está claro. Ahora, lo leemos textualmente, reconocemos que eso lo dice la Biblia, pero cuando un hermano te lo dice en la cara exactamente lo que dice la Biblia, te molesta. Ya estás ofendido. ¿Por qué? Porque tenemos el lujo de ignorar la tinta negra sobre la página blanca. Pero es difícil ignorar a la persona que te está mirando en los ojos y te dice la misma cosa que dice la Biblia. Y eso es lo que pasó aquí cuando el rico escuchó las palabras de Jesús, le dio la espalda y se fue triste. Se fue triste porque él estaba cheque, y cuando llegó a la última parte, X. Y le costó en ese momento, porque Cristo le anuló todo lo demás. Todo lo demás. Hay 3 motivos, escuche bien. El joven rico rechazó a Cristo. La primera es la incredulidad. La incredulidad. ¿Sabe que la iglesia está llena de gentes que son ateos practicantes? Dicen, aleluya, amén, gloria a Dios, amo a Cristo, amo a Dios, amo esto, hasta cuando tú llegas a la cartera, de repente ahora son ateos practicantes. Incredulidad.
¿Por qué? No estaba dispuesto a confiar en su vida a Cristo. La gente me dice, bueno, yo confío en Cristo Jesús por mi vida eterna, pero no el monadero. Esa es otra cosa, ¿entiendes? Es cuando tú descubres, no, en ese caso tú le confías a Cristo en tu vida eterna, no lo has visto, no es algo palpable que se puede tocar. Y Cristo dice, dame lo que tienes. Y tú dices, hasta aquí. Mira bien, en cierta medida no creía que realmente fuera el propio Hijo de Dios quien estaba frente suyo. Él no estaba convencido que el Cristo, el Mesías que él por fin había encontrado, no era el Mesías verdadero, pseudo Mesías, ¿no? La segunda cosa, su justicia propia y su orgullo, ¿no? Me han dicho que los ricos son orgullosos, tienen su propia justicia, y es cierto, y he visto muchos así, pero también hay muchos pobres igual. Su concepto de la religión era guardar mandamientos a la letra y hacer el bien para asegurarse la aceptación de Dios. Creía que tenía el poder y la bondad de hacer que Dios lo apruebe y acepta. Si yo hago tal cosa, Dios me va a aceptar. Soy aceptable. Y hay muchos en las iglesias evangélicas, cristianas, y tienen el mismo juego. Tienen el mismo juego. Tercero, amó al mundo, ¿no? Era rico, no estaba dispuesto a renunciar al confort y las posesiones que había obtenido. Cometió el error fatal que cometen tantas personas con la riqueza y el poder y la fama. ¿Cómo es que muchos ricos se identifican? Lo que tengo, no lo que soy, lo que tengo. Y lo que tengo define quién yo soy. Bueno, ¿cuántos pobres se identifican igual? Lo que no tengo, esto es lo que soy. Es el mismo juego, pero aparentemente es como nosotros justificamos las mismas mentiras del pobre mucho más que del rico. Pero es la misma mentira. Es la misma mentira. El pobre dice que soy humilde, pero nunca le dice a un rico que él es humilde. A pesar que puede ser humilde. Pero le cuesta esa palabra traspasar sus labios. Punto A. Amaba más las cosas del mundo que la gente. Prefería acumular y vivir una extravagancia. Prefería vivir suntuosa y confortablemente antes que ayudar a aquellos que estaban desesperadamente necesitados. Los hambrientos, los sedientos, los pobres, los enfermos, los sufrientes, los huérfanos, las viudas, los viudos, vacíos, solitarios y perdidos, y la lista es interminable. Es interminable la lista. B. Amaba más las cosas del mundo que la esperanza de la vida eterna. Es engañoso. Es engañoso. Cuando tú comienzas a acumular, ¿ves? Te engaña porque tú comienzas a redefinirse. Ese es el juego que tenemos, ¿no? Esta es la trampa, ¿ves? De este mundo, que nos mantiene, ¿ves? Con una mentalidad centralizada terrenalmente, ¿ves? Donde creemos que tenemos el lujo de ignorar, ¿ves? Los principios celestiales. C. Amaba la posición y el reconocimiento y la estima y el poder de la tierra más que a Cristo. Tenga cuidado con la gente que te comienza a reconocer. Te pierdes en ese reconocimiento. Te pierdes mucho en ese reconocimiento. De repente ahora uno se comienza a elevar, ¿no? Cuando te reconocen. ¿Y por qué? Juega con el ego. Con el ego. Mira lo que dice San Marcos capítulo 10, versículo 28, por favor. San Marcos capítulo 10, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pregunta, ¿quién aquí puede decir eso?
Pero no es nuestro reclamo. Señor, te he entregado mi vida. Por favor, pero la cartera no me la toques. Pedro le dijo, hemos dejado, he aquí nosotros. Él no dijo yo, él dijo nosotros, ¿no? Cuando hay un reclamo en la iglesia, rara vez la persona dice yo. La persona dice, o de repente representa un grupo. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Es cierto que dejaron todo? ¿Te recuerda cuando se encontraron ellos un poquito desilusionados? ¿Te recuerda? Y bueno, mataron a Cristo. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Te recuerda? ¿Regresaron a qué? A sus negocios, ¿te recuerda? Pero mucho más antes, él dijo, hemos dejado todo y te hemos seguido. Primeramente no lo dejaron todo y lo siguieron hasta cierto punto. Así, si es que somos honestos, así está la mayor parte de la iglesia. Dicen las palabras bonitas. Hemos dejado todo y te hemos seguido hasta cierto punto. San Lucas capítulo 9, Cristo le dijo en versículo 23, San Lucas 9, 23, le decía a todos, ¿ves? Él fue parejo a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, otra palabra vulgar otra vez. Asimismo, tome su cruz cada día y sígame. Más adelante en ese mismo libro de San Lucas, capítulo 14, versículo 26 y 27, le digo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y hijos y a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Es que no puedo. Mi mamá, mi papá. Es que no puedo. Mi hermana. Es que no puedo. Mi abuela, mi abuelo. Es que de repente sus familiares son importantes. Ahora lo ignora todo el año. Pero Cristo dice tal cosa y de repente. Dice, pero esa palabra es pesísima, que no aborrece. ¿Cómo? No puedo usar esa palabra. Bueno, obviamente no comprendemos. Vamos a ponerlo en otro contexto. El que no me ama más a mí que a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos, sus hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, aún lo rechazamos todavía. Pero Cristo llegó al grano del corazón del asunto, el que no aborrece, el que no ama menos a su familia que a mí, no puede ser mi discípulo. Otra vez descubrimos dónde está nuestro caminar espiritual. Se revela rápido. Todo está, amén, gloria a Dios, hasta que llega el momento. Hasta que llega el momento. Años atrás llevé un grupo de los estados conmigo a África. Una hermana, su mamá se estaba muriendo y la familia se volvió loco. Ella dijo, yo voy a la obra misionera porque Cristo me llamó a hacer eso. Y la condenaron, la criticaron, le hicieron de todo. Y le dije, ahora tú descubres quiénes son los verdaderos creyentes. Y tú me miras a mí, no puede ser posible. Es cuando tú descubres quién usted realmente es, en vez de lo que pretende de ser.
Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso, porque las palabras de Eddie Ildefonso no tienen ningún sentido. Valor 0 menos 1. Pero ¿qué es lo que él dijo el Señor? Esto fue lo que estaba confrontando Cristo a este joven. El último, ese mismo capítulo, San Lucas capítulo 14, versículo 33, y luego vamos a tener el hermano Héctor. Mira lo que él dice aquí en versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Un momentito, Dios, pero tú no sabes cuánto me ha costado. No entiendes. Yo tuve que trabajar así, y me costó esta cantidad, ¿y tú quieres que yo haga qué? Él dijo, sí, todo. Es todo o nada. Es todo o nada. Pero nosotros, bueno, Señor, vamos a hablar que yo me quedo con 90 y yo te regalo 10. No, él dijo, no, todo. Todo. Y esto fue lo que este hombre no podía tragar ese concepto. Pero él no está solo. Son millones y millones que se encuentran con él en ese mismo sentimiento. ¿Pregunta? Pastor, una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que sienten que están dando todo a Dios, pero que las cosas no están saliendo como ellos esperaban? Típicamente las personas tienen un trato con Dios. Dios, si yo hago tal caso, tal cosa, yo espero esta cosa y esta cosa. Y el problema es que no se puede tratar con Dios así. Si somos honestos, pregunta, ¿dónde está Dios obligado a hacer algo por nosotros? Él no está obligado, ¿no? Pero nosotros lo obligamos. ¿Así no es? ¿Cuánta gente han planificado algo? ¿Han desarrollado sus planes? Y luego dice, Señor, bendícelos. ¿No? Pero nunca le preguntaron al Señor al principio. Han desarrollado todo y luego le pide la bendición al Señor. Y cuando Dios no le bendice, se molestan. ¿Dónde está Dios obligado? Dios no está obligado en nada. Ni siquiera está obligado a mandar a su Hijo a morir por nosotros. Pero, por su amor, que es incomprensible, lo hizo. Pero nosotros sentimos que no tenemos que actuar igual como Él. Y el problema es que eso es lo que espera de nosotros. Darlo todo. Por esta razón, la gente cree que Él está hablando de su cartera. Él está hablando de tu corazón. Él nunca va a tener su cartera si no tiene tu corazón. Y el engaño es que es tu cartera. Ese es el engaño. Una pregunta. ¿Es correcto usar el ejemplo de que Jacob hace el pacto con Dios, que diciendo si Dios le libra, le bendice, va a darle todas las cosas, Dios opra su fe? ¿Escucharon la pregunta? Si es correcto de pactar, hacer pactos con Dios. Bueno, ese es un concepto del Antiguo Testamento donde ellos vivían debajo de una ley específica al pueblo de Israel, a los judíos, no a los gentiles. ¿Entiende? Y si ellos cumplieran tal cosa, Dios iba a bendecir así. Ahora, vamos a trasladarnos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y lo que encontramos que eso no existe en el Nuevo Testamento. No existe. Pero tratamos de apropiar
algo que fue específicamente dirigido al pueblo de Israel, a los judíos debajo de la ley. Ahora tú y yo somos gentiles adoptados en la familia de Dios, entramos por la gracia que Cristo cumplió la ley, ¿entiende? Ya no hay un pacto, ahora todo es agradecimiento. ¿Cuál es el principio del dar en el Nuevo Testamento? Del corazón, ¿no? Según Corintios capítulo 9, versículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿te recuerda? Él dijo, en cuanto ha depositado, tú has puesto en tu corazón. Nadie te puede poner una pistola y decir, tú vas a dar X cantidad. Eso no existe en el Nuevo Testamento. No existe. Pactar en el Nuevo Testamento, eso no existe. Eso no, es que no existe. Pero esa es una buena pregunta porque muchos lo practican. O el juego en muchas iglesias es esta, ¿no? Es esta. Este es el juego. Cuando ellos comienzan a levantar fondos en las iglesias, ¿no? Y comienzan a hacer, quieren levantar ofrendas, ¿no? X cantidad, dice, ok. Y la gente dice, bueno, hermana, ¿cuánto vas a dar? Hermano, ¿cuánto vas a dar? Y públicamente, ¿no? Comienzan a forzarle o a avergonzar o manipular a la gente, ¿no? Y la gente se siente presionados, manipulados, ¿no? Y por no quedarse avergonzado. Bueno, yo voy a dar 1,000 soles. Aunque sabe que no tiene ni siquiera 10, pero voy a dar 1,000, ¿me entiende? Y porque se siente en ese momento presionado. Eso es un juego de manipulación en la iglesia. Ahora, ese juego es el juego del pacto, que se hace en muchas iglesias. La Biblia dice que la izquierda no debe saber lo que da la derecha y viceversa. Nadie debe saber cuánto usted da. Entre usted y Dios. ¿Entiende? Porque se supone que es un acto de agradecimiento del corazón. Eso se supone. Ahora, si la iglesia no da, no da. ¿Qué te puedo decir? Y tenemos que vivir en la realidad del no dar. ¿Entiendes? Pero esa cosa de llamar a las personas a cuentas públicamente, no. O hay otras iglesias que ellos lo que hacen, ellos ponen un tablero, ¿no? ¿Verdad? Un tablero y ¿saben cómo lo hacen? Es sutil, es un juego. Lo que ellos hacen es poner un tablero y el tablero primeramente dice, pone la fecha y luego pone la asistencia, ¿no? Cuánta gente asistieron, ¿no? Y luego sutilmente la tercera es ¿qué? Cuánto han dado, ¿no? Esos son juegos, ¿me entiende? Y como es común y corriente, todo el mundo lo acepta. ¿Sabe qué? No. En esta iglesia se le da un reporte al fin del mes. Punto. El hermano Belisario se encarga de eso, ¿me entiende? No son los pastores, ¿no? Él da, boom, ahí está. Ahora, si alguien no se fija rápidamente en lo que está pasando, ¿ok? No se fija. Pero tú no puedes manipular el juego. Así no debe ser. Muy bien, vamos a cerrar en oración y darle el tiempo al hermano Héctor. Señor Padre, gracias, Señor, por esta media hora en cuanto nos ha regalado, Señor, en entrar en este último punto de esta sección de nuestro estudio en Mateo capítulo 19, culminando en versículo 21 y 22, Señor. Ahora, Padre, siembra la palabra, la enseñanza en nuestros corazones, Señor, y llevarlo hasta donde tú lo quieres llevar en la vida de cada uno de nosotros individualmente. Ahora, Señor, te damos la gracia. Prepara nuestros corazones para el Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Son a través de su palabra. Y eso es esa es la confianza que debemos tener todos los que enseñamos la palabra de Dios, ¿no? Es el Señor hablando al corazón y es la palabra actuando en nuestras vidas, produciendo los cambios que Él quiere hacer, ¿no es cierto? Así que en base también a lo que el pastor nos ha compartido, yo quisiera resaltar algo y acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16.
Y un poco el contexto, recuerden que nuestro Señor Jesús, Mateo capítulo 16, a ver, permítanme un ratito. Mateo capítulo 16. Ajá. Mateo capítulo 16, versículos desde el 21. Amén, hermanos. Entonces, en este contexto, recuerden que ya nuestro Señor Jesucristo ha avanzado en esa comunión que ha tenido con sus discípulos, con los apóstoles, con la gente, y ahora empieza a hablar más claramente acerca de esta verdad, acerca de la entrega total, acerca del sacrificio total. Esa es una verdad que también como iglesia debemos entender, porque siempre lo decimos, todos venimos ya con ideas y conceptos ya preconcebidos y tenemos ya, digamos, de alguna manera un derrotero, un norte, un paradigma, es decir, sobre cómo se vive la vida, ¿no es cierto? Sobre cómo se vive la vida, o sea, ya eso ya hemos recibido de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros padres, así se vive la vida, ¿no es cierto? El progresismo, tus metas, tus logros, tus sueños, tus planes, esa es la vida, y eso ya está en nuestro chip, ya está incorporado, hermanos. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, recuerden, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Cómo es esto de nuevo? Es nueva la cosa. Es decir, el hombre y la mujer que tienen un encuentro con Cristo, entonces son nuevas criaturas. Entonces, todo esto que recibí de mis abuelos, de mis padres, que pueden ser entre buenas y malas cosas que hemos acumulado ya en nuestra mente, en nuestra forma de ver la vida, todas ellas tienen que ser filtradas, tienen que ser coladas, tamizadas, ¿no es cierto?, por la verdad, por la palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Entonces, el versículo 21 dice, desde entonces, ¿qué? Comenzó Jesús a decirles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, ¿y qué más? Padecer mucho, no poquito, padecer mucho, interesante, ¿no? O sea, aquí nuestro Señor está hablando la verdad, ¿no es cierto? También la verdad de esta etapa de su vida, ¿sí? Dice, le era necesario padecer mucho, ¿y qué más dice? Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ¿y qué más? Y ser, eso sí ya sonó, ¿no? ¿Cómo que nuestro Mesías va a morir? ¿Cómo es esto? Esto no encaja en la idea que tenemos de nuestro Mesías, porque solamente ellos veían a un Mesías glorioso, ¿no es cierto? El Mesías que su reino se iba a extender por siempre. ¿Y cómo es que ahora el Mesías va a morir? Entonces eso choca con su creencia hasta el momento entendida. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces, y dice más, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí está, ¿no? No va a quedar en la tumba, sino que va a resucitar. Versículo 22, ahí entonces se va a levantar ¿quién? Pedro. ¿Y quién era Pedro? Entendamos bien, por favor. ¿Quién era Pedro? Uno de los más cercanos a Jesús. Era contado entre los tres, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan eran los que habían visto las cosas más, las experiencias más cercanas con nuestro Señor. Y él se levanta y ¿qué dice? Versículo 22. Entonces Pedro, ¿qué hace Pedro? Lo toma aparte. ¿Qué quiere decir esto? Es que va a conversar a solas con el Señor, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Tomándolo aparte, comenzó a ¿qué cosa? ¿A qué cosa? Reconvenirle, ¿no? O reprenderle, dice en tu versión, ¿no? Esto es interesante, ¿no? A reprenderle, ¿y qué más? Diciendo, Señor, ¿qué cosa? Ahí está. Ten compasión de mí. Esta idea, ¿acaso no es la que actualmente, hermanos amados, es la que maneja la gente? Ten compasión de ti. El dicho, ¿no? Muy popular. Cuídate a ti mismo. O sea, ¿no? Algo así. Que Dios te cuidará, algo así dice, ¿no? O sea, siempre enfocado ¿en qué? En uno mismo. Ámate a ti mismo. Ámate a ti mismo. Interesante. Entonces, miren, hermanos, estas ideas que nosotros las aceptamos como verdad. Primero tú, como decía el pastor, ¿no?
primero tú. O sea, es el egoísmo, hermanos amados, que prevalece en nuestros tiempos. Y esto hemos heredado. Y nadie va a cuestionar, primero tú, después los demás. Se alcanza. ¿No es cierto? Amén, amén. Eso es una idea que la aceptamos y nadie se ofende por eso. O sea, primero tú, caramba, tú, date tu trato. ¿No es cierto? Y después, el resto. ¿Se alcanza? Miren, hermanos amados, por favor, queremos reflexionar sobre esto. Porque el Evangelio, apreciados hermanos, como ya hemos leído, el pastor, y ahora vamos a leerlo una vez más, habla de negación. Hermanos, habla de negación. Habla de renuncia. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Amén, hermanos. Miren, hermanos, entonces tiene que cambiar nuestra manera de pensar, porque entonces nos estamos equivocando y nos vamos a chocar con la pared. Y esto no es novedad. Todas las personas que han vivido para sí mismos, ¿cómo han terminado? La lista es grande, hermanos. La historia está llena de personas que alcanzaron éxito, fama, riqueza y terminaron suicidándose, voy a ponerlo en esos términos, ¿no es cierto? Artistas nacionales, extranjeros, gente famosa. ¿Por qué? Porque siguieron una idea equivocada. ¿Equivocada, hermano? Sí, equivocada. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y es lo que tiene que corregir nuestra forma de pensar, hermanos. Entonces, miren, sigamos leyendo, por favor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿qué dice? Comenzó a ¿qué cosa? A cuestionar esta declaración de Jesús. Comenzó a reprenderlo, reconvenirle. ¿Y qué le dice? Señor, ¿qué cosa? Ten compasión de ti, ¿no? Y entonces uno se mira y comienza ¿qué cosa? A enfocarse en sus propios ¿qué cosa? En sus propios problemas, ¿no es cierto? Y cuando nos enfocamos en nuestros propios problemas, queremos que los demás comiencen a mirarnos con compasión. Y comenzamos a hundirnos en nuestros propios problemas. Cuando el Señor nos dice el camino, ¿cuál es el camino? Más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, vivir la vida con sacrificio, hermanos. Miren, por favor. Entonces Pedro entonces dice, Señor, ten compasión de ti. ¿Acaso eso no es lo que estamos diciendo? Ten compasión de ti. O sea, enfócate en ti. Eso es lo que está diciendo. Vela por ti. Y no estoy diciendo, por favor, que no debemos cuidar nuestra vida y ser, claro que sí, pero lo que la palabra de Dios nos dice es que nuestro enfoque no debe ser egoísta y vivir para nosotros. Solamente, dice, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Y ahí está el versículo 23. Pero volviéndose, dijo a Pedro, Jesús se vuelve y dice a Pedro, ¿qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Tropiezo. Porque no pones la mira en qué. Entonces, hermanos, miren, espero que Dios mediante quede, ¿no es cierto? A veces un grafiquito ayuda. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús? Mira, tu visión de la vida, ¿no? ¿Y qué le dice? Tú, Pedro, estás poniendo las cosas, la mira, es decir, los ojos, la mira es esto, ¿no es cierto? Lo que apuntan los soldados. Tú estás poniendo la mira, ¿dónde está centrada tu atención? ¿En las cosas de Dios? ¿En mi palabra? ¿En lo que Dios dice acerca de la vida? ¿O estás poniendo tu mira en las cosas de quién? De los hombres. Hermanos amados, y es aquí donde se encuentra la mayoría, y nos encontramos también muchos de nosotros. Solamente vivimos la vida como enfocados en qué?
Es decir, vivimos de acuerdo ya a lo que hemos aprendido. Vivimos la vida de acuerdo a lo que nos han enseñado. Y vivimos la vida de acuerdo a lo que vemos a nuestro alrededor, a través de los medios de comunicación. Las personas más importantes de la política, de la farándula, de lo que sea, de las ciencias, y comenzamos a mirarlos a ellos. Y ese es poner la mira en las cosas de ¿quiénes? Y comenzamos ¿a qué? A deslumbrarnos por lo que ellos están logrando. Oh, yo quisiera ser como esa señorita. Yo quisiera ser como ese caballero. ¡Qué exitoso! Sin Dios, mira. Sin conocer a Dios, sin ir a la iglesia, sin leer la palabra, pero mira cómo logra con creces los antojos de su corazón. Y entonces, ¿qué está pasando, hermanos? ¿Estamos qué cosa? Poniendo la mira ¿dónde? ¿Y cuándo ocurre eso, hermanos amados? Está ocurriendo en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando tú no estás poniendo atención a tu comunión con Dios. Y no estamos poniendo atención a nuestra comunión. Entonces, ¿qué pasa? La corriente es grande, hermanos. Y comienza, ¿qué cosa? Yo recuerdo, en Lima, ahí está, jalar. Yo era muchacho, aprendí a nadar ya de muchacho, pero el mar es diferente. Yo aprendí a nadar en Abancay, porque ahí estudié 3 años. Ahí te enseñan a nadar, porque la diversión en esos tiempos era la piscina y el coliseo. En esos tiempos. Así que todo muchacho chiquitito tiene que saber nadar. Pero yo fui a Lima, yo era de Lima, nunca aprendí a nadar en Lima, en Abancay aprendí. Me metí y yo sabía nadar un pescadito, como dices. Me paro, hermanos, un rato, quiero flotar, y comienzo algo inesperado. El muelle al costado, y comienza a jalarme por abajo algo, y no podía controlar. Y de pronto ya estaba cerca al muelle. No podía, por la gracia de Dios estoy acá, ¿no? Pero, hermanos amados, la corriente de este mundo es tan poderosa y tan fuerte que si tú comienzas a poner tu atención aquí y tu comunión con Dios se comienza a debilitar, ¿qué va a pasar? La corriente comienza a jalarte, hermano. Y eso, hermanos, es el peligro en el cual todos estamos. Comenzamos a ver el éxito. Tú ves el Facebook, ¿no es cierto? Y esto es un problema también, porque y en el Facebook solamente te ponen ¿qué cosa? Todo chévere, todo bonito, pero esa no es la realidad. La realidad ya la sabemos. Nadie, hermanos, por favor, hay que entenderlo. Nadie sin Cristo y sin tener paz con Dios puede estar realmente feliz. Nadie. Amén, hermanos, me dejo entender, porque nos dejamos engañar cuando ponemos la mira en las cosas de los hombres. Comenzamos a ver, ¿no es cierto?, las fotos, los viajes, esto y lo otro, y comenzamos nosotros a derretirnos. ¿Por qué? Porque estamos bien, oh, yo hubiese sido así, yo hubiese viajado así, si me hubiese casado con tal persona. Por favor, hermano. ¿Estamos qué cosa? ¿Centrándonos en qué? En las cosas de los hombres, hermanos. Y ese es el peligro. Y cuando comenzamos a centrarnos en las cosas de los hombres, ¿qué pasa? Comenzamos a descuidar las cosas más importantes. Oh, las cosas más importantes. ¿Y cuáles son las cosas más importantes? El plan de Dios de salvación. Esas son las cosas más importantes, hermano. Entonces, no pones la mira en las cosas de Dios, le dijo el Señor Jesús. Pedro, tú te estás equivocando porque no estás poniendo la mira en las cosas. Y cuando esto no está claro, entonces nuestra vida comienza a ser un desastre. Todo está de cabeza. Lo primero está al último. Como dicen, es la última rueda del coche. Hermanos amados. Y nos estamos equivocando. Vamos a leer Apocalipsis. Queda poco tiempo, pero Apocalipsis, por favor. Capítulo 3, si no mal no recuerdo, lo apunté aquí, pero aquí está. Apocalipsis capítulo 3. Amén. Amén, amén. A ver,
Apocalipsis capítulo 3. El mensaje de la Odisea. Amén. Ahí está. Vamos a leerlo recorrido, rapidito, ¿ya? Dice: y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, versículo 14. Amén, hermanos. 3:14. ¿Lo tenemos? Ya está. Yo conozco tus obras, ¿qué eres? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, ahí está nuestra apreciación, y esta apreciación viene de lo que hemos aprendido y heredado. La apreciación del mundo que había influenciado a la iglesia. ¿Qué le dice? Porque tú dices, yo soy rico. ¿Qué más dice? Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora la apreciación de Dios. ¿Y no sabes que tú eres qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, aquí está lo que Dios está pidiéndonos, hermanos. Yo te aconsejo que de mí, ¿de dónde? De mí, no va a venir de abajo, hermanos, es de mí. Yo te aconsejo que de mí, ¿qué cosa? Compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unjas tus ojos con colirio para que veas. Amén, hermanos. Entonces, miren, apreciados hermanos, aquí hay dos calificaciones. Una es la calificación que tú mismo puedes darte de tu vida, heredada de las tradiciones y todo lo que has recibido y según este mundo, y tú puedes decir, yo estoy bien. Pero debemos centrarnos en la calificación de Dios. Y la calificación de Dios era opuesta a la calificación que los hermanos de la Odisea tenían de sí mismos. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, es decir, midiendo delante de Dios en base a cosas que yo no mido y no tengo por estándar. Mi calificación es otra, dice el Señor. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero yo te digo a ti, tú eres un miserable, pobre y ciego desnudo. Pero no te dejo ahí. Acércate a mí para que de mí compres realmente oro y te vistas realmente como yo quiero y puedas ver realmente bien, hermanos. Entonces, hermanos, no podemos descuidar las cosas de Dios. No podemos descuidar el plan de redención de Dios. Amén, hermanos. No puede estar en la última posición del orden de prioridades. Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Preparémonos, hermanos, para estar listos y compartir el Evangelio. Ahí, tú di ya, yo, ¿cómo puedo predicar el Evangelio? Ahí, en las oportunidades que Dios nos da. Y cuando también la iglesia sea llamada para salir juntos a compartir el Evangelio. ¿Amén, hermanos? Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú con tu palabra nos ordenas, nos guías. Y realmente nos llamas la atención a no equivocarnos en la vida. Padre, poniendo nuestra atención en cosas que son secundarias y muchas veces vanas, sino en lo más importante, en tu reino, en tu justicia. Y tú has prometido que las demás cosas vendrán por añadidura. Ayúdanos a confiar realmente en ti. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Que el Señor le bendiga. Tenemos